Hermanas, llegó el mitote. Quería el mitote. Venga, venga. Gracias, gente mitotera. Tenemos un episodio más de El Punto Mitotero. Y ya saben que a mí me encanta andar en todos los mitotes. Este es un podcast de trayectorias, de historias, de personas que realmente son todos unos personajes, pero también hay historias que nos han cambiado la vida, para bien, para mal. Y esta es la historia que les vamos a presentar ahora. A mí me da mucho gusto y de antemano agradezco a mi invitada y en la voz de muchas personas que son connacionales de ella, pues que esté aquí sentada brindándonos este testimonio. ¿Cómo es salir de un país, no solamente de una ciudad, tan lejos como lo es Venezuela y llegar aquí a Ciudad Juárez? Mi invitada de hoy es Jocelyn. Venga. Buenas noches. Buenas noches, Jocelyn. ¿Cómo estás? Bien, bien. Agradecidísima porque estés aquí. Como te digo, es una plática, es yo creo que de mí el poder saber un poquito el testimonio de una persona que viajó tan lejos y que viene a una frontera como Ciudad Juárez. ¿De qué parte de Venezuela eres? Yo soy de Caracas, es la capital de Venezuela, y que actualmente sucedió la mayoría del problema que hubo, que intervinieron. Y pues sí, o sea, sí es preocupante. Yo creo que nosotros estamos más nerviosos estando aquí afuera que los que están allá adentro por la incertidumbre de que qué pasó, no hay señal, no hay luz. Aparte mi mamá vive enfrente del Fuerte Tiuna y es donde tiraron las bombas. Y pues sí, fue una noche de, de desesperación, de incertidumbre, de sí, no, ¿qué pasa? Sí, oye, Sí, te ves muy joven. ¿Cuántos años tienes? tengo 26. 26 años. Aquí en Juárez, ¿cuánto tiempo tienes ya? Aquí en Juárez llegué aproximadamente el 16 de diciembre del año pasado, el antepasado. ¿Saliste de Venezuela Ya como tengo a un tus año 25? aquí en Juárez. Ah, ok. Sí, salí como a los 24. Salí a los 24. Bueno, anteriormente ya había salido. Todo empezó el día que matan a Chávez. O sea, yo estaba en el colegio, aquí le dicen colegio, allá el liceo. Ese día, o sea, la guardia, la policía, todo, o sea, todo el mundo estaba... no, bueno, no lo mataron, se murió. Sí, falleció. Y pues ahí como que el cambio fue más fuerte. Ya cuando él le dijo a las personas que votaran por Maduro, que fue cuando los venezolanos se confiaron y votaron por él. Y ahí empezó todo el tema de la escasez, de los salarios, de bajar el... O sea, ¿cómo explico? A la moneda venezolana le Se quitaron devaluó. muchos ceros. Ajá, se devaluó. O sea, ya yo no sé ni cuántos ceros le han quitado, o sea, fue mucho. Y pues de ahí tocó sobrevivir, ya está. Yo tuve a mi niña, no pude continuar estudiando porque ella nació con dificultad, ella nació prematura. Y ya de ahí no continué estudiando, sino que me dediqué a trabajar por mi cuenta, porque nosotros éramos refugiados en Fuerte Tiuna por caso social. Y pues bueno, de ahí trabajé, ya a los 18 ya tenía un dinero guardado y a los 19 ya dije ya como que si compro mercancía, porque antes se trabajaba mucho de que se compraba mercancía en Colombia y se iba y se vendía, pero se devaluaba. Entonces era como dejarla fiada y ya cuando iba a recibir ya no iba a tener nada, entonces tomé la decisión de salir. Tenía a mi cuñado en Perú. Salgo de Venezuela en agosto, me quedo un mes en Pasto y ya pues saliendo de Venezuela, o sea, hay como 10 alcabalas y en todas las alcabalas te revisan. ¿Qué Pues, son alcabalas? ¿Como aduanas? alcabalas son puntos de controles, bien sea de la policía, bien sea del ejército. Ok.
toda esa trayectoria, todo el camino, o sea, Venezuela también es chico, pero había muchas. Y pues ahí ellos mismos ya estaba como que eso con el gobierno y ya era de que nos robaban, o sea, al que veían mejorcito, o sea, lo pasaban al cuarto, le revisaban, lo desnudaban y lo que le encontraban se lo quitaban. Ujú. Te ¿A llevaban. las mujeres en este caso les hacían algo más? Eh, ¿Cierto tipo de abuso también, tal vez? No, Ok. pero sí era de que te llevaban, o sea, fueras mujer o hombre, y te desnudaban y te revisaban todo y era de que lo que consiguieran eran de ellos y ya no teníamos, o sea, eso era una odisea de esconder el dinero aquí, Ajá. lo escondíamos aquí, toallitas húmedas, o sea, era Todo una lo que... odisea de dónde poder esconder el dinero para que no te lo encontraran. Oye, Jocelyn, déjame hacer una breve pausa porque de ahí ya estás prácticamente contándonos lo que fue tu salida de Venezuela, ¿no? Ujú. A esta edad. Pero antes, cuando Hugo Chávez todavía gobernaba Venezuela, cuando tú tenías unos 5 o 6 años, ¿a cómo era esa niñez? ¿Cómo era vivir en Venezuela a esa edad? Yo me acuerdo que era muy próspero, o sea, yo me acuerdo que utilidades, aguinaldo, ya alcanzaba para comprar una moto de agencia a sus niños, o sea, era remodelación de casa, pintura, licuadora, muebles, o sea, era muy bueno. A esa edad, más o menos 5 o 6 años, estaban en conflictos entre la oposición, la izquierda y la derecha. Ujú. Pues mi mamá trabajaba en la alcaldía del Valle, ella trabajaba ¿cómo es que se llama? Ella trabajaba con Protección Civil. Ok. Ella era parte de la oposición. Llega un momento en que Chávez gana toda esa, o sea, como que la mayoría de la asamblea, por así decir, y eso fue feo, porque sacan a todos los que tenían, o sea, la izquierda se maneja con una camisa roja y por lo menos la derecha se manejaba con una camisa azul. Entonces a todo el que veían, cuando gana Chávez, a todo el que veían con una camisa azul lo linchaban, o sea, los golpeaban. Y yo me acuerdo que hubieron muchos compañeros de mi mamá, porque nosotros vivíamos alquilado enfrente de la calle, iban muchos compañeros de mi mamá con la cabeza partida, o sea, los agarraban y los linchaban, o sea, la gente que estaba con Chávez era caótica, que por eso Ajá. todo esto se salió de control. De ahí empezó así como que el declive de Venezuela. De ahí ya empieza Chávez, ya empiezan a devaluar la moneda, ya empiezan con el sistema de Cuba, de que vamos a dar bolsas de comida, ya empiezan con sistemas para, o sea, abrieron unos mini supermercados que se llamaban Mercal, Pedeval, y era como para la gente de bajos recursos, como para ayudarlos porque ya venía la crisis. Entonces ya, o sea, ya era como que, ya ahí empezaba como que tapaban la falla con dándole cosas al pueblo, o sea, La despensa, algo. ajá, Ok. hacían sus colas y todo eso. Y ya, o sea, así fue hasta el 2017. En el 2017 fue el caos, literalmente, de que se comía era yuca con sardina frita, son unas sardinitas chiquitas. Se comía yuca con sardina frita casi que todos los días. Allá hay muchas matas de mango. Comíamos muchísimos mangos, a veces era, qué sé yo, el desayuno, el almuerzo y una arepa en la cena. Pero porque era lo único que había que comer. Sí, porque los sueldos ya no alcanzaban. Ok. O sea, ya el sueldo ya estaba en el piso, o sea, todo declinó. Y ahí, o sea, habían colas colas de 3 días de miles de personas, o sea, de 1.000, 2.000 personas en una cola para recibir alimentos básicos, uno comprándolos, es decir, una harina pan, una pasta, porque te lo vendían resumido, o sea, podíamos comprar una sola pasta de diente por persona, un solo paquete de papel por persona. Si no tenías partida de nacimiento, si no tenías partida de nacimiento, no te vendían fórmulas ni pañales, o sea, solo. Y también la gente del gobierno, había mucha gente que hacía las colas, se metía adelante o conocía personas del supermercado y te vendían los números. Entonces se hacía un despelote, Ujú. o sea, Sí. bueno, mucha gente, Un mitote ahí que se hacía. mucha gente, y pues la gente que estaba haciendo su fila la dejaban atrás y quedaban nada más. El que llevaba vara alta, ¿no? Como quien dice. Ajá, Y y así, o sea,
se descontroló la inseguridad, ya te mataban por robarte una bolsa de comida, o sea, fue el 2017 yo digo que fue uno de los peores años, o si no fue el peor año de Venezuela, por lo menos lo que yo llevo. Aquí Fue muy salimos a la fuerte. calle, Jocelyn, y a lo que me platicas estoy yo imaginando, la gente mitotera, no sé ustedes, pero aquí sales a la calle y pues sientes al menos esa poquita libertad, o sea, bueno, no poquita, a diferencia de lo que tú viviste, mucha libertad. Allá era realmente igual, o sea, llegó un momento en el que ya salir a la calle te daba miedo, o sea, o no era tanto. Pues sí, allá llegó un momento en ese entonces en que robaban muchos celulares y sí, o sea, no solamente los celulares, sino el tema político. Ya uno no podía expresarse libremente. O sea, yo no podía hablar aquí o decir ahí afuera en la calle, decir, no, yo estoy en contra del gobierno porque te metían preso, traición a la patria, solo por hablar, Ujú. solo. Entonces ya era como que cuidar con quién hablar, de qué decir, qué no, porque entonces chantajeaban a la gente de que si tú no estás con el gobierno, entonces tú no recibes tu comida. Y si no había comidas en los anaqueles, que te daban una bolsa de comida que tú la pagabas con un arroz que traía gorgojos, no sé si sabrá qué Sí, es. sí, a los animalitos estos. Ajá, nos daban maseca, nos daban que sí, una leche que, o sea, que parecía cal, o sea, 1 litro de aceite, 1 kilo de azúcar, medio kilo de pasta, y todo eso para 4 personas, un mes, Un mes les un tenía que mes, durar eso. sí. ¿Cuántos vivían en tu casa? Pues en mi casa era mi mamá, mi hermano, yo y mi otro hermano. Ok. No, tu papá no estaba presente. No, Ok, ajá. Entonces, pues cada uno conseguía y me imagino que nosotros algo. éramos menores de edad. Nosotros Ok. en ese entonces no podíamos trabajar o apoyar a mi mamá. O sea, era bien difícil. Ya por lo menos yo me iba al liceo y mi papá me daba dinero para la merienda y me comía una empanada y ya no, o sea, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche que llegaba a mi casa, que comía algo. Y ya era como costumbre, ya como que el estómago de uno se acostumbra Ujú. y era así. Y lo que uno picara en la escuela, por lo menos nosotros, en cosas de muchachos, y nos poníamos que si entre todos los estudiantes agarramos dinero y comprábamos algo y comíamos entre todos y así. O nos compartíamos porque sí hemos sido mucho de que si tenemos un caramelo y ya vemos 5, los mordemos y entre los 5 nos los comemos, Lo sí somos compartían. así, sí. Oye, ¿y cuál es el momento, así un momento clave que tú digas, o de tocar fondo, ¿no? Con tu mamá, que tú la veías con esa desesperación y tú decías, es que tenemos que hacer algo. O sea, hay veces que dices tú, tenemos que hacer algo, pero ya tomar la determinación de decir, me voy a ir no solo de ciudad, o sea, me voy a ir del país. Pues mi mamá siempre me enseñó a ser muy independiente. Yo desde los 14 años empecé a trabajar en una tienda y yo lo que hacía era que le compraba los útiles personales a mi mamá y le compraba un arroz chino, que es lo que a ella le gusta, y ya ahí se me iba mi sueldo. Entonces trabajé en una tienda, luego trabajé con un señor ahí en un puesto de hamburguesas y hot dog, perro caliente, y así yo me iba ayudando. Después vendí pan en un mercado, siempre, o sea, por mi cuenta. Y así hasta que ya logré tener una capital, que decidí no invertirla, sino irme. Pero sí, estuvo muy fuerte, o sea, fueron muchas protestas en el 2017, hubieron muchísimos, o sea, los muertos eran por Ruma. Y cuando ¿cómo es que se llama? Es que no me sé muy bien los nombres. La que estaba encargada como que de eso, la Ujú. ministra de Seguridad, algo así, no me recuerdo, ella dijo la cantidad de muertos que habían y todo eso, y a ella la hicieron pasar por loca, o sea, Ujú. era, literalmente, era una dictadura, o sea, no teníamos libertad de expresión y el pueblo, o sea, lo reprimieron, mataron a muchos jóvenes, o sea, yo un día salí, yo trabajaba todavía en el fuerte, pero ya vivía donde mi hermana, y en ese entonces estaban haciendo guarimba, llamaban en Venezuela. ¿Qué es guarimba? Es que sale todo el pueblo a protestar, Ah, ok. pero de forma pacífica y violenta. Entonces salgo yo del trabajo, en el fuerte, salgo por la alcabala, me tocó con un militar y me dio mucha pena, le tuve que ya yo dar el suéter porque así mismo verlo vestido solo, uniformado, lo linchaban igualmente, porque ellos también se aprovechaban del pueblo. Entonces salimos y todo eso, y estaban saqueando,
Eso fue uno de los días. También hubo otro día que me tocó a mi hija, tenía 8 meses mi hija, o menos, y empezaron a lanzar la policía bombas lacrimógenas. Mi hija con 8 meses, que sus pulmones no estaban bien desarrollados porque era 8 mesina, y a mí se me salían las lágrimas, todo por las bombas lacrimógenas. También hubo un día que protestamos, fue el primo de mi sobrino, él era policía, y él fue con nosotros y fuimos, y estaban todos así en bolas, o sea, muchos, más que todo hombres, y también había mujeres. Cuando nosotros llegamos a ese punto, había una muchachita que estaba tirada en un poste, con el brazo desbaratado, porque la agarraron los militares y le dieron un perdigonazo y, o sea, quemarropa. Le destrozaron el brazo. Sí, esto aquí, todo esto. Y ella estaba tirada ahí. También había otro muchacho que estaba como inconsciente. Le dieron una bala aquí, justo aquí en el abdomen, en el vientre. No sé cómo se llama. Sí, en el vientre. Ajá. Y él estaba, o sea, no reaccionaba. Ajá. Y se lo llevaron en moto al hospital o sea, y en la trayectoria ellos iban, lo buscaban y esperaban, o se lo llevaban medio muerto, que ya estuviera bien, y se lo llevaban y era preso por traición a la patria, o sea. Por haber protestado en contra. Sí. Ajá. ¿Y esto sucedía nada más ahí, meramente en Caracas, o era algo muy general en todos los demás lugares? Los puntos más fuertes eran Maracaibo, la frontera, San Cristóbal, San Antonio, son los gochos, los maracuchos, y más que todo en Caracas. Esos eran como que los puntos más fuertes, donde se concentraba más todo. Y pues nada, vimos a la muchacha y todo eso. Ellos, en forma de protesta, agarraban carros, y ya de los que estaban viejos, y los prendían en fuego y los ponían como barrera para que no pasaran los policías. Hay un sistema, hay un grupo que se llama el FAE, son grupos de exterminio, o sea, ellos no van directo a matar. Ellos agarran las botellas de cerveza, los que están del pueblo, pues, que estaban protestando, le echaban como por aquí de gasolina, le echaban una mecha, lo prendían y se lo lanzaban a los policías. Esas eran sus armas. Sí, y en una de esas le dan a la ballena, que es como los tanques, pero de agua, y mojaron a todos los policías. Y en eso ya pues se molestaron, se arrecharon, como decimos allá en Venezuela, y se metieron por otra calle con las luces, o sea, las luces estas de los carros que te dejan ciego. Y ahí empiezan todos a correr. Yo me meto por un edificio porque yo casi que ni corría, soy mujer. Y ahí agarraron a un muchachito que estudiaba en mi liceo. Él se mete bajo el carro y lo vieron. Y eso casi lo matan. No lo mataron porque la gente del edificio empezaron a tirar macetas y todo eso, de plantas y todo eso. Y por eso no lo mataron, porque si no lo fueran matado a golpes ahí. O sea, ajá. No les importaba si eran hombres, mujeres, niños, no, gente si le adulta. robaban las motos. O sea, estaban protestando en el centro de Caracas y mala suerte venía una persona que venía de su trabajo y le quitaban la moto, se la llevaban. Oye, Jocelyn, estas imágenes que nos cuentas de los carros así empotrados y todo el incendio, lo ve uno en las noticias y lo ve uno así como que, pues, ay, como si fuera ciencia ficción, ¿no? Realmente. Pero estar aquí escuchando un testimonio de una persona que realmente lo vivió así de frente, digo, traes muchas cosas, ¿no? No, en tu cabeza. demasiado, o sea, era indignante, era fuerte, era con esa rabia, esa impotencia de no poder hacer nada, como ver como personas conocidas tuyas, no conocidas, o sea, morían por tratar de liberar, o sea, de apoyar más adelante a los venezolanos, a que nuestro país estuviera bien. Y ver, o sea, fueron muchos, o sea. Oye, entra Nicolás Maduro, después de Chávez, su sucesor. Las cosas se pusieron todavía más fuertes. Chávez murió en el 2013. Yo no me recuerdo si Maduro agarró directamente en 2013 o 2014. Eso fue suave. Primero fue suave, primero empezó la escasez, el sueldo por el piso, el bolívar devaluado. Fue, como le digo, gradualmente, hasta que ya como que ya no queremos esto, o sea, colas y colas, o sea, niños desnutridos, personas desnutridas, el sueldo no alcanza, la crisis, personas muriéndose en hospital por falta de insumos médicos. O sea, ya la gente empezaba a salir a protestar, pero no.
nunca se pudo Ujú. hasta ahorita. Hasta. Gracias a Dios, pero todavía está, o sea, no Oye, sé. bueno, se da esta dictadura que ustedes como venezolanos lo vivieron y yo sí quisiera que ustedes, gente mitotera que nos ven, vea, que ven estas entrevistas, pues aparte de todo el mitote y relajo que a veces echamos aquí, pues también también esto es mitote, ya sea político, social, y aunque a veces lo vemos muy lejos de nosotros, créanme, cualquier minuto puede cambiar la historia y a veces podemos estar en una situación muy similar. Pero este éxodo de millones de venezolanos que salieron de ese país en los pasados años y que de repente, Jocelyn, Juárez empezó a llenar de venezolanos. O sea, para nosotros como juarenses, eso de repente nos sacó de onda, nos sorprendió, porque al principio ver un venezolano, un cubano o algo, pues era como si fueran turistas. Y veía uno, mira, hasta los veía como turistas, pero de repente que ya vimos que eran mucha cantidad de personas, Y no en las mejores condiciones. no en las mejores condiciones, y te lo voy a ser sincera, muchos de los juarenses también nosotros empezamos a decir qué está pasando, o sea, vienen a invadir, pero no sabemos realmente por qué ustedes venían con esa desesperación saliendo de su natal Venezuela. Sales de ahí, tomas la determinación de salirte, te vas a Perú, ¿qué pasa después? No, llegué a Perú. Salgo de Venezuela y eso fue un shock porque, o sea, no sé. Bueno, si me ve algún venezolano, alguna vez habrá visto Tubos Estéreo. Eran muchos programas de Colombia. Y cuando vemos, o sea, era todo como en la televisión. Y ya luego ver que se manejaba el efectivo, porque en Venezuela se vendía el efectivo. O sea, nosotros teníamos rumas de dinero que no servían para nada y ya llegar en Colombia y pagar en efectivo fue como que un choque, como que es real, Ajá. es real. Sí, sí, es real. Entonces, bueno, pasamos por Colombia, o sea, como todo, hay gente buena, hay gente mala. Hay muchísimos venezolanos en Colombia, pero muchísimos, como en alguna vez hubieron colombianos en Venezuela. Claro, ahorita hay más venezolanos. Somos como los chinos, nos reproducimos. Sí, entonces, bueno, de ahí pasamos por Trocha, Ecuador, porque ya estaban pidiendo visa. Y conseguí un trabajo, gracias a Dios, en Ecuador. Y ahí me quedé. Ahí me quedé casi 4 años. Trabajé primero con una señora y luego trabajé con otra señora que ya me quedé definitivo. O sea, iba, venía, siempre tratando de como trabajar por mi cuenta, que siempre he tratado de hacer así. Y pues siempre tuve los brazos abiertos o las puertas abiertas con esa señora. Igual yo siempre me he portado bien. He sabido convivir con el extranjero. Y para mí, yo Ecuador lo quiero mucho. O sea, me ayudó a crecer y aparte fue el país que me acogió, que me adoptó. O sea, fue muy, para mí tiene un valor todo el tiempo que estuve ahí. Y pues sí, bien, hasta que mi cuñado vivió cuando el COVID, mi cuñado vivió en mi casa, se vino desde Perú en bicicleta para Ecuador. Wow, Se ¿cómo echó cuánto es? 19 días, se echó. Wow. ¿Y esto Sí, por también llegó la como desesperación? indigente, porque el tema del COVID, o sea, fue muy duro. Y pues él ya llegó y él me empieza a mostrar los videos. Mira, están pasando para Estados Unidos. Ay, tú estás loco, le decía yo. Estás pasando para Estados Unidos. Yo, no, da una vuelta por una selva, métete por ahí. Yo lo tomé como loco. Y luego empieza el boom de que sí, de que sí. Y entonces, el propósito del venezolano siempre fue todos, es decir, yo me voy para Colombia, duró 2 años, un año, no, el principio eran 3 meses. En 3 meses ahorro mi dinero, me compro mi casa y me devuelvo para Venezuela. Entonces, hubieron muchos que lograron sus metas, como hubieron muchos que no. Entonces empieza el tema de Estados Unidos. El tema con Venezuela, el tema de Estados Unidos, de que mira, de que allá se ganan en dólares, de que aquí me gano $50 a la semana, ya me voy ya me voy a ganar 100 al día, la diferencia, todo eso. Entonces, todos quisimos vivir el sueño americano de llegar a Estados Unidos, ahorrar e invertir en nuestra tierra, que de por sí, una vez que se arregle Venezuela, o sea, son muy pocos los que van a quedar porque uno lleva a Venezuela en la sangre, en el corazón, o sea, somos muy nacionales. Es más, de hecho, si le preguntas a 10 venezolanos, 3 te van a decir Venezuela es el mejor país del mundo.
Y es porque sí, nosotros somos un país caribe, la comida, nosotros somos muy nacionales en ese aspecto. Y entonces empieza el boom de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Entonces la gente empieza a vender todo, o sea, todo. Si tenían casas, llegaron a vender casas, carros, lo que fuera, porque si puedo lo voy a lograr, voy a tener mi casa. Y luego escuchabas testimonios de otras personas que ya lo habían hecho y te ibas. Pues al principio fue muy duro porque la selva era un camino que no era habitado y fue muy duro porque no, o sea, ahorita a lo que uno pasa ya está como que por aquí pasaron todos, una manada y ya se ve como que los pasitos, pero no, los primeros que pasaron hubieron muchos muertos, hubieron violaciones en la selva, los indios de Panamá robaban, o sea, los que venían en masa, en bastante, de 100 personas, los robaban. O sea, y fue fuerte. ¿Era la única forma de salir de Ecuador? La trayectoria empieza así. Llegas a Colombia, Medellín. Medellín, Necoclí, Turbo. Esos son los 2 puertos donde tú sales a la selva. Yo me vine por Necoclí. De Medellín a Necoclí son como 10 horas o más. Viajas en autobús y ya tú vas como que con miedo, o sea, porque todos los que pasamos con miedo. Llegamos, pagamos un guía, que no necesariamente es un guía, es como que te dejen pasar. Pagamos una cantidad de dinero y ahí ya tú vas preparado. Vas que sí con 3 mudas de ropa, comida, te vendían unas cocinitas que son de lo máximo, son muy buenas. Unas cocinitas que tenían una botellita aquí y aquí estaba el fogoncito, así, mini, así. Ajá. Y con eso tú cocinabas maruchan. Nosotros nunca habíamos sabido la maruchan. Y cocinamos maruchan y todo eso. Y ya tú te ibas preparado con tu mochila, con tus hijos, con tus documentos, con tu botiquita de primeros auxilios, con todas tus cosas. Y pues el primer día te pasan en una lancha en mar abierto, que demora, no recuerdo bien si son más de 2 horas por ahí. Pasas en una lancha de mar abierto, perdón, de ahí te dejan en un muelle. No, sí, como un muellecito. Ahí te bajan y te suben a una canoa. De la canoa ya te llevan como a un campamento. Ajá. Hay más gente ahí ya, obviamente. Sí. Te ponen un brazalete al tú pagar, te ponen el brazalete que es como que tú pases. Llegas a ese campamento, te suben a unas moticos, que son unas motos que atrás tienen como una cabina y se sientan varias personas. Y ahí ya entras como que más terreno montañoso. Ahí pasas, llegas a otro campamento. Ese día no te permiten salir. Ese día a la hora que tú llegues no te permiten salir. Ese día tienes que abrir tu carpa, prepararte, alistarte, te dan la charla, comer, no comer pesado por el viaje que tú vas a hacer. Y ya el siguiente día, a las 5 de la mañana, ya tú tienes que estar despierto, ya arreglar todo, pasear todo para el otro éxodo de personas que van a entrar. Y ya te ponen a orar, a pedirle a Dios primeramente, y pues ya a seguir tu camino. Entonces ahí uno empieza a caminar. Por la selva. Sí. En esta travesía, Jocelyn, ¿venías con tu bebé? Venía con mi niña. Sí. ¿Quién más te acompañaba de tu familia? Mi pareja. Ok. Veníamos nosotros 3. Yo traía muchas cosas porque tenía mucho miedo. Yo traía mucha comida, demasiada comida. Y pues nos pesaban los bolsos. Entonces empiezas a caminar y empiezas el río. Vas hacia arriba, hacia la montaña. Entonces es como que en forma, en zigzag, podría decir. Uh-huh. Y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces está que sí, la primera parte, la segunda, la tercera, ya la cuarta. Va subiendo, ya tú ves a mucha gente que tiene que comer panelas, dulces, algo, porque se les baja la azúcar, pues se debilitan. Tomar poquita agua porque te dan las puntadas. Que si comerte una chupeta, que si paras a comerte algo suave, que si tortilla con jamón, con queso y seguir.
¿Cuánto dura ese recorrido más o menos? Pues yo me eché desde las 6 de la mañana, llegué a las 12:30 al cuarto campamento. En el cuarto campamento yo me quedé. ¿Por qué? Porque yo traía dinero, porque no pude depositar. Entonces traía dinero en todos lados y el tema de los indios era, o sea, era fuerte, era la problemática más fuerte, pues, que Ujú. me fueran a robar y ahí sí me quedaba indigente en la calle. Entonces, pues paramos en el cuarto campamento, ese día nos acostamos todos y al día siguiente ya a las 4:30 ya estábamos parados, ya estábamos listos, empezamos a subir la montaña, o sea, enterrando uñas, arrastrándose como fuera, como pudiera, o sea, montaña, montaña literal. Así como en los videos de supervivencia, así, Ujú. literal. Este, subimos ya al tope de Colombia, porque ese es Colombia. Se llama el Tapón de Darién. Nosotros le llamamos la selva del Darién, la selva. Llegamos al tope, que es donde están todas las banderas. Están todas las banderas de todos los países, creo yo. Ujú. O por lo menos de este lado, pues, del sur. Y ahí, en todo el camino te venden agua, te venden que sí, 2 Gatorades por $5 y así, y cosas. Y ya cuando llegamos, nos tomamos la foto. Del recuerdo. Sí, nos tomamos la foto, esperamos un grupo más grande y empezamos a bajar. Cuando ya empezamos a bajar, empezamos a ver los monos. Había monos allá en la punta de los árboles. Changos, Ujú. sí, ok. Sí. Sí, empezamos a ver los monos y eso es decir, tírate aquí, arrástrate, agárrate de un árbol, sigue, baja, 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 ya, porque ya habíamos subido, ya nos tocaba bajar. Ujú. Cuando llegamos abajo es orilla de río, pero el río es traicionero, a veces si llueve se crece o de repente se puede crecer. Ahí los niños se bañaron, hubo gente que se bañó y eso y todo eso, y ya empezamos a seguir. Yo iba adelante un señor que era gocho con su hijo, un maracucho con su esposa y sus 2 hijos, yo, mi pareja y mi hija. Vamos adelante, porque no sé, caminamos rápido. Mm. Íbamos adelante nosotros. Eso eran riscos, o sea, literal, de que si tú pelabas un pie, te caías y te matabas. Ajá. O sea, sí, habían pozos, que eso sí es muy bonito ahí en la selva, ahorita está un poco contaminado por el tema de que emigramos por ahí, pero los pozos son cristalinos, los ríos son muy hermosos, pero peligrosos, Ujú. al que no sabe nada. Y habían, o sea, los hombres hacían filas, pasaban que sea a los niños, después a las mujeres. Hubo una señora que se resbaló, se cayó, se pegó la cabeza con una piedra y se abrió aquí feísimo. Eso fue lo único que gracias a Dios me tocó ver. Acampamos y ya salimos al día siguiente a las 9:30 de la mañana. Que ya lo último uno ve unas matas de plátano. Y ya, ay, como que Ujú. llorar, primeramente porque sobrevivimos ahí. Sí. O sea, al pasar todo eso. Llorar, darle gracias a Dios y montarnos en la canoa. Nos montan en una canoa que nos llevan al campamento de Bajo Chiquito. En el campamento de Bajo Chiquito ahí nos venden comida, es un campamento de indígenas. Ahí nos dan comida y todo eso. Cuando yo llego a las 9:30 de la mañana, la última canoa que llegó, que fue como a las 6 de la tarde, la hijastra del señor que venía con nosotros la violaron. A ella de 14 y a otra niñita de 13 las violaron. Y a todas las personas que traían dinero se la robaron. Había un señor que había vendido su casa en $4,100 y los 4,100 se los consiguieron y se los robaron. Celulares, todo. Lo único que los dejaban hacer era comida. Ellos venían después de ustedes, o sea, igual y te pudo ver. Sí, bendito Dios que no, Ujú. que gracias a Dios no. Tristeza también por, o sea, Pero ellos darle. eran como que la canoa que venía detrás de ustedes. Lo que pasa es que venimos en grupo, los que caminan rápido, los que caminan lento, los que caminan medio, los que se quedan solos. Y los indios de Panamá, o bueno, no son los indios como tal, sino que es un grupo que siempre hay alguien Sí. que no es bueno, ¿no? Y entonces siempre es como que se dedicaban a robar a los que habían en multitud. 50, 60, habían otros que eran poquitos y les tocaba, pues, pero la mayoría de las veces eran en manada, pues, en bastantes para
llevarse bastante dinero, ¿no? O lo que encontrara. Y tristemente la muchachita la violaron. Ay, no. La violaron, sí, o sea, yo digo que si a mi hija le fuera a pasar algo, yo me muero y me quedo ahí en la selva. Porque, o sea, es horrible. Y pues ya ahí llegamos, pagamos para armar la carpa, pagamos para cargar los celulares, pagamos para wifi, pagamos comida. Ahí nos anotan en la ONU, o sea, nos piden los documentos, quién eres tú, quién viene entrando y todo eso, ya es parte de Panamá. De ahí al siguiente día ya te llevan en otra canoa que demora entre 3 horas y media, 4 horas y media hasta la ONU de Panamá. Perdón. En la ONU de Panamá ya es como otro campamento igual, pero es como que agua más pura, o sea, no es de río y todo eso. Llegamos nosotros con las otras personas que conocí en el camino y todo, pagamos porque eran $60 por persona. ¿Y todo eso se los cobraron a $100 en la moneda estadounidense? En Panamá sí se pagan dólares. Ok. Sí, mayormente eran dólares. Ujú. Nos cobraron $60. A partir de los niños de 2, 3 años ya pagaban. Nos escoltaban. En ningún momento nos dejaron solo, como Panamá siempre estuvo muy estricto en el tema de que se quedaran los migrantes. Entonces salíamos en un bus, después pasamos todo en la noche, como a las 8 de la noche, sí hacían paradas y nos dejaban comprar comida y todo. A las 11 de la noche, como a las 8, 11 por ahí, nos cambian a otro bus. Y ya ese bus, cuando nos llevaban a los baños y todo eso, se subía a migración, nos contaban, nos nombraban, nos dejaban bajar y después cuando subían otra vez nos contaban y nos nombraban para que todos estuviéramos completos y ya dejaba seguir el autobús. El autobús nos dejó directamente en Costa Rica, Panamá, Costa Rica. Llegamos a Costa Rica en la mañana. O sea, ya haber recorrido ahí como 5 países, ¿no? 4 o 5 países. Ecuador, mentira, Colombia y Panamá, Ujú. empezando. Sí, empezando. Sí, ahí llegamos a Costa Rica. Ese fue como más, no era tan privado, ¿cómo decir? Tan estricto. Ujú. Ya pues nos sacan de Costa Rica, o sea, viajamos todo. Costa Rica es muy lindo. Costa Rica es muy lindo de verdad. En Costa Rica de noche nos quedamos fuera como de un supermercado, dormimos en la calle, así, o sea, poníamos una sábana, las mochilas de almohada y abrazar a sus muchachos, a sus hijos, ya hasta que amaneciera, o los que no podían dormir, hablando con uno, no, que se pasa por aquí, que se pasa por allá, que es por aquí, porque por allá te roba, por aquí, o sea, todo, ¿sabes? Desde esa salida de Ecuador a que llegas allá a Costa Rica, ¿ya cuántos días tenías de travesía, de viaje? Yo me demoré como un día y medio en cada país. Ok. Entonces llevabas como una semana a la mejor que te había llevado. Todos esos días, 7, 8 días, durmiendo en los campamentos, en la calle, al aire libre, o sea, así. Sí. Nada de cama, nada de almohada. No, o sea, era tanto el cansancio del cuerpo que uno se acostaba en el piso en la calle y uno caía como una piedra, o sea, una cama, Ajá. porque, o sea, era muy fuerte, o sea, el cansancio. Llegamos a Costa Rica, al final de Costa Rica, nos quedamos esa noche ahí, a las 4 de la mañana, ya se paran todo y empezamos a caminar. Empezamos a caminar, caminaríamos como 3 kilómetros. Pasamos por ¿cómo decir? Una zanja. Ujú. Pasamos, como que bordeamos y ya decía, bienvenidos a Nicaragua. O sea, te esperaba un bus, no, los carritos, taxi, Ajá. ¿sí? Y te llevaban como que al terminal, que no era un terminal, sino que era una calle donde paraban los buses. Lo que eran colombianos, peruanos y... No, haitianos sí pasaban, cubanos también. Peruanos, colombianos, a ellos los paraban y les hacían pagar un salvoconducto. Ujú. A los venezolanos, a los cubanos y a los haitianos no. Nosotros nos montamos en el carrito, o sea, eso era quitadera de plata por todos lados. O sea, teníamos que pagar lo que no valía, pero por el trayecto, o sea, Pero tú llevabas.
yo vendí todo. O sea, yo en el momento que yo decidí salir, yo dije, yo no cuento con nadie, nadie de mi familia me puede ayudar y no me voy a ir así a poner a pasar trabajo a mi hija, más de lo que ya la voy a exponer. Y yo trabajé unos meses, vendí todo lo que teníamos, cocina, ropa, todo. Y entonces yo reuní mi dinero para nosotros salir. Entonces llegamos a Nicaragua, ya pasamos, comimos todo. Y el mismo trayecto, llegamos a Nicaragua, subimos en 2 buses. Es desértico, o sea, es sol y desierto. A diferencia de Costa Rica o de O la de selva en la que Panamá. venías. Panamá es muy bonita también. Y pues pasamos todo el día ahí y decían que donde nos dejaban nos robaban. Entonces yo nunca le hacía caso, sino que ya habían un amigo mío que ya había viajado y entonces él me iba diciendo, pase por aquí no, y así. Ok. Entonces nos quedamos y el guardia nos dijo, no, aquí no se pueden quedar, pasen por aquí. Nos metimos así con una pequeña montañita, llegamos a un faro de luz y bajamos y ya estamos dentro de Honduras. Dormimos esa noche, al día siguiente ya nos paramos, ya hicimos la cola, nos montaron en autobuses porque en Honduras nos hacen sacar salvoconducto. Fuimos, sacamos el salvoconducto, nos dijeron que teníamos una semana para abandonar Honduras. El salvoconducto viene siendo con permiso. Ok. Era un papel. Ok. Era un papel donde te estabas transitando y tenías cierto tiempo para tu transitar, si no te agarraban y te devolvían Ok. para atrás. Y el dinero que ya se había gastado, pues. Perdido. Y pues llegamos a Guatemala. De Guatemala Honduras, para acá, Guatemala. Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala. En Guatemala empieza el caos. Porque la selva no se compara nada con México. O sea, y ya en Guatemala ya empieza como que el tema más fuerte. Los secuestros, los robos, la trata de mujeres, el secuestro de niños, todo eso. Seguimos caminando y vimos un refugio. Y yo le digo a la muchacha, vamos a meternos para bañarnos. Porque lo que hacíamos, limpiarnos con toallitas húmedas y todo eso, no nos habíamos aseado. Vamos a quedarnos ahí, vamos a preguntarle si nos pueden regalar para bañar. Y nos dijeron que sí, que nos quedáramos un día. Y nos quedamos. Cuando yo me acosté, mi cuerpo temblaba. La cabeza me hacía como que... O sea, todo el movimiento que yo tenía sin descargar, sí, o sea, sin descansar, todo ese día mi cuerpo, o sea, temblaba como si tuviera Parkinson. Yo que dormí, no, o sea, entre dormida y despierta, porque el cuerpo, o sea, como nunca se estabilizó como tal, en el momento que lo estabilicé, temblaba. Se estanteó también de que... Entonces, bueno, ahí lavamos, nos bañamos, nos dieron útiles personales. Al día siguiente salimos. Ahí venía ya lo rudo porque era frontera con México. En fin, que llegamos. Cuando llegamos eso era, ay, porque había mucha gente que se te acercaba y te decía, ven, yo te paso, yo te cruzo, yo te voy a llevar para acá, yo te voy esto. Y el miedo. Llegamos y vemos las balsas. No, que yo te monto en la balsa y yo no sé qué, yo no sé qué más. De aquí para allá ya no sirve el dólar. Entonces me tocaba terminar de cambiar todo lo que me quedaba. ¿A pesos ya mexicanos? Ajá, a pesos mexicanos. No, que esas son las balsas, que ahí te cruzan, que no te pasa nada. Y yo veo el río estaba chiquitico. Yo me quité mis zapatos, me alcé mi licra y pasé descalza. Para ahorrarme ese dinero. Ajá. Y aparte no... Qué aventada, de verdad. O sea, te estoy imaginando y... Sí, y pasamos todo eso y ya estamos en México. Y ahí nos dicen, no, tienen que cambiar todos los dólares porque de aquí para allá ya no sirven los dólares. Nos devolvemos a Guatemala, ahí mismo en la frontera. Cambiamos los dólares con un señor que era el que tenía la tasa más alta. El señor nos vendió un chip Telcel y ya nos pudimos comunicar. Ya nos pudimos comunicar, ya pudimos hablar, ya todo. México fue la verdadera tortura. Gracias a Dios, a mí me fue muy bien. No, o sea, en el sentido de que no me robaron, de que no le pasó nada a mi hija, todo eso. Pero, o sea, sí es preocupante. Llegamos aquí a la frontera y nos mandaban a hacer una lista. Eran unos autobuses que lo ponía el mismo Estado mexicano, el mismo gobierno de México, donde te llevaban a Tuxtla Gutiérrez. Chiapas. Ajá.
pasamos ahí y nos empezamos a anotar. Resulta ser que la gente no se esperaba porque eran 10, 20, 30 días que se tenían que esperar por los meses y la gente salía en caminatas. No sé si alguna vez Sí, escuchó sí. las caminatas que se iban a Tapachula. Ujú. Y en ese transcurso te agarraba el cártel o te podían regresar. Ajá. O sea, Las mismas autoridades, o si no, pues la delincuencia organizada te agarraba y... Ujú. entonces nos quedamos en un hotel, salimos al mediodía y yo dije, aquí me voy a quedar en la carpa porque algo se debe mover aquí. ¿Había más gente venezolana? ¿Había muchos? Había una carpa como tal que donde estaba migración, la policía y creo que el ejército mexicano. Ahí era donde se entregaban las listas. Entonces, como la otra muchacha ya había subido, me dijo, no, si sale alguna combi o algún autobús que te lleve hasta Tapachula, véngase que ahí hay más puntos más puntos para subir. Entonces, nos quedamos ahí y ya en la noche, los que se quieren ir para Tapachula. Y yo le pregunté al señor, ¿solamente son los centroamericanos? Porque a nosotros nos dividían los venezolanos. O allá los haitianos, nosotros también. No, usted también, soltera familia. Las dos, el que se quiera ir. Y ahí hicimos la fila. Hicimos la fila y subimos hasta Tapachula. En Tapachula nos dejaron en un refugio. A mi pareja no, porque no era el papá de la niña. Duró toda la noche en la calle. Y a la niña conmigo nos pusieron así como en un espacio, un estilo de galpón, una carpa grande, con colchonetas, y ahí nos acostábamos todos así al lado, pura familia y mujeres con niños. Nos acostamos, nos dieron quesadillas, agua, y ya pasamos la noche y ya nos soltaban, nos dejaban ir, nos decían que teníamos 30 días para salir de ahí de Tapachula. Bueno, En ese punto de Tapachula, no sé si gustas tomar poquita agua, ¿verdad? Ahí está. Porque estás contando todo esto y yo la verdad me estoy imaginando, la verdad, toda una, pues, película, pero lamentablemente, pues, es la historia tuya, pero también es la historia de millones de personas que salieron de Venezuela, no solamente a México, a España, a otros lugares del mundo. sí. Y es un poquito también para generar y entender un poquito la empatía, porque a veces sí, gente mitotera, somos muy lacritas, somos muy de que nosotros mismos somos racistas, nos quejamos del racismo de acá de nuestros vecinos, pero también nosotros a veces con esta gente que llegó de Centroamérica y que no entendemos qué tanto pasaron, no nos podemos imaginar, pero ya un testimonio real ya es muy diferente. Así que pues yo les sugiero que se queden aquí en el mitote. Las redes sociales están apareciendo en este momento también para que nos sigan, es muy importante para poder seguir generando este tipo de entrevistas y más mitote y todo lo que ustedes quieran, pero sí es importante que se suscriban. Estamos platicando con Jocelyn, originaria de Venezuela, reside actualmente aquí en Ciudad Juárez y pues nos está contando toda esta historia, toda esta travesía que le costó con su familia, con su niña. Llegas ahí a Tapachula. En Tapachula, Jocelyn, ¿tú te imaginabas en algún momento o ya escuchabas Juárez o alguna frontera con los Estados Unidos o no tenías ni idea No. de que existíamos en el mapa? La meta de todo el venezolano que venía acá a Estados Unidos principalmente era Ciudad de México. O sea, cueste lo que cueste, porque era muy difícil. O sea, México atravesar aparte de grande es muy difícil. Te topas con la comida, que sí fue muy similar a lo que tú tenías en Venezuela o sí fue muy diferente. O sea, yo veía muchas cosas antes de venir a México. Ya veía muchas cosas, ya me veía La Casa de los Famosos, ya veía que si ayer y más, que si algo así, sí. Ah, claro, ¿cómo Los no? corridos, Ajá. ya escuchaba, entonces, los tacos. ¿En Venezuela hay tacos? Sí, pero muy poquitos. No como aquí, que somos taqueros de corazón. Ok. Ya, y sí me gustaron los tacos, de hecho yo como picante, pero poquito. Ok. Ahí en Venezuela no comen nada de picante, pero a mí sí me gusta. Ya los había probado, sí me gustaron, pero nosotros somos como que nos hacía falta la comida, nosotros al almuerzo, que si arroz, carne, ensalada o plátano frito. Nos hacía falta como esa comida, pero igualito yo, o sea, una de las cosas que me disfruté fue venir probando Ajá. la comida, lo de que si los tacos, las birrias, esas cosas, aparte de que es también para el pan. Oye, hubo un rumor, no sé, no me creas, pero ahí se corrió en las redes que le pusieron pero a los frijoles los venezolanos. No, Tú nosotros... no, a ti sí No, de hecho nosotros, lo que pasa es que
Aquí son frijoles, allá en Venezuela comemos caraota, que es el frijol negro. Oh, ok. Yo los como. Ujú. Yo Ajá. como de todo. Hasta el chile una vez se me ocurrió comer y se pica. Ajá. Sí, cómo no. Ahí tenemos una salsita, mira, en esto, traigo la salsa con unos tacos. Bueno, y sí, a mí sí me gusta en particular, sí me gusta, a mi hija también le gusta. Mi hija, después que pasó la selva, su comida favorita es la maruchan. Ujú. Maruchan o sea, se compra las que venden aquí, que es que si fuego, yo no sé qué, y Ujú. sí. ¿Cuántos años tiene tu niña? Ella tiene 9, 9. Ujú. ajá, y Entonces le tocó también pues pasar esta travesía muy chiquita, ¿no? También, o sea, me refiero a la edad porque también ya puede generar sus ella recuerdos. tuvo un duelo. Yo, de hecho, aquí en la catedral nos dan ayuda y pues van varias organizaciones donde nos dan ayuda y pues yo fui al psicólogo con ella. Ella tenía duelo porque extrañaba mucho a Venezuela, que si el cambio, que si allá había playa, aquí no hay playa, que si sus amiguitos, que si yo todavía no se lee por tu culpa porque tú me llevaste o sea, son cosas que le afectan a ella. Pero, o sea, sí. Lo que no cambia es su acento, pero sí, Andrea, ¿qué comiste? No, me comí unos elotes, me comí unas quesadillas, no, me comí esto, o sea. Ya se está acostumbrando, ¿verdad? Ujú. Ujú. Hubo un día que ya yo no traía dinero y la muchacha tenía 500 pesos y yo tenía 200 y pagamos una habitación y nos la dejaron en 700 pesos. Ese mismo día nosotras nos mandaron dinero, bueno, a ella, a mi prima me ayudó a mí, Ujú. y pagamos otro día. Hablamos con una señora, la señora nos prestó su casa para lavar, la amiga mía cocinó arroz y eso. Hubo gente que, de ahí seguimos. Y llegamos a un pueblito, que eso no se nos olvida. Unos niñitos de 13 para abajo. Ustedes son migrantes y nos veían y pobrecitos nosotros los vamos a ayudar, unos niñitos. A mí me da mucho Ternura. corazón, sí, mucha ternura, ay, yo decía, uy, pecado. O sea, unos niños preocupándose por uno que es adulto en vez de ser al revés, ¿no? Y bueno, los niños nos llevaron a un terminal. En ese terminal nos, nos regalaron dinero. Reunieron entre todos y nos dieron como 600, 800 pesos. Yo no se los quería aceptar, no. Y nos los metieron en el bolso, que sí. La otra muchacha que venía, la que traía 3 niñitas, Ujú. ella no tenía el pasaje. Entonces lo que hicimos fue que le dimos ese dinero. La otra muchacha y yo pusimos y le dimos el pasaje para los 2 pasajes de ella para que ella llegara porque era como la más lenta de todas. Ajá. Entonces yo le dije a la muchacha, nosotras como somos más reteadas, más pilas, más, Sí, sí, más ajá. atrevidas, nosotras seguimos, pero que ella llegue seguro. En verdad, los niñitos nos llevaron al terminal. En el terminal solo vendieron 4 pasajes. Se fue una colombiana, un venezolano y la muchacha con los 2 niños. Ella llegó a las 6:30 de la mañana a Ciudad de México. Ujú. Nosotros seguimos. Cuando nos devolvemos al hotel, los niñitos nos buscaron ropa, nos llevaron galletas, nos llevaron leche, nos llevaron, o sea, café, nos llevaron un tobo de café. Y nosotras, náguara, súper agradecida con los niños, o sea, nosotros. Pues esas veces que los ves y dices tú, ¿dónde tienen las alas, no? Estos ángeles. Sí, pues sí, literalmente yo, o sea, bendito Dios, bendito ellos y sus padres también o sea, Ujú. que le enseñan ese amor por el prójimo. Y, náguara, de todas las cosas que nosotros pasamos, yo digo que uno de los momentos más especiales, o creo que fue ese el más impactante para nosotros, fue que esos niños nos ayudaran. O sea, realmente sí. Y nosotros más bien le decíamos, no, váyanse a sus casas, sus papás los van a regañar, ¿qué hacen con desconocidos? Porque, o sea, se entiende, ¿no? Ujú. Uno nunca sabe dónde está el peligro y ellos tienen una bondad. Y así se quedaron los niños. Al siguiente día ya, otra vez el mismo proceso. Nosotros ya habíamos pasado por Acapulco y llegamos ya a Ciudad de México. Ya a Ciudad de México el frío. Llorando, o sea, lo logramos, estamos aquí sanos, salvos, sin que a nuestros hijos le pasara nada. O sea,
Pero de México todavía sabías que seguía otra travesía o ya pensabas que te ibas a quedar ahí. Yo me quedé ahí. Ajá. Nosotros llegamos en el marzo, abril. Nosotros llegamos en abril. Nosotros llegamos un 14 de abril a Ciudad de México. El 15 nos fuimos a Huehuetoca, el que a mí me recibió el muchacho que me venía dando los datos. Ujú. Y el 16 arrendamos en la misma casa. Ok. Yo no quería seguir subiendo porque si era peligroso ahí abajo, más peligroso era subir para acá arriba. O sea, entonces nosotros nos quedamos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre que nosotros nos vinimos. Todos esos meses ahí nos quedamos en Huehuetoca, pidiendo la cita. Pidiendo la cita, y más porque como venía mi pareja y no era el papá de la niña, o sea, yo me podía entregar y yo pasaba para Estados Unidos, porque en Estados Unidos tú te entregabas con tus hijos y te dejaban pasar la mayor de las veces. Antes de que entrara Donald Trump. Antes, exactamente. Ajá. Inclusive en diciembre pasaron unos, pero por Río Bravo, por el que está allá por... Piedras Negras. Ujú. Ajá. Exactamente. Ajá. Ahí pasaron y pues nada, ya se vino la fecha, ya venía Donald Trump. Y aparte que en Estados Unidos, cuando pasaban ilegal, era muy difícil porque para conseguir trabajo. En cambio, si tú pasas con cita, a ti te dan seguro social, security, yo no me recuerdo cómo es que se llama eso. Pues nada, nos quedamos ahí, llegó diciembre y yo dije, no, me voy a subir a entregar. Me voy a subir a entregar, me voy a subir a entregar, me voy a subir a entregar. ¿Cómo llegas aquí a Juárez ya? O sea, ¿cómo se da el de que ya, a lo mejor resumiendo un poquito ¿verdad? de la travesía, me imagino, ¿no llegaste en el tren este o si vienes en el tren este? Ahí nos llegamos, le hablaron unas personas, le dieron, entre todos reunimos dinero, ponchan el tren. ¿Cómo que ponchan el tren? Ah, caray. ¿El tren se poncha? Sí. ¿Cómo? Porque ellos traen como unas mangueras, algo que los une, ¿verdad? Ajá. Que tienen varias como mangueras, cables y todo eso. En uno de esos está el freno. Si jalan el freno y lo desconectan, el tren se frena. Se frena cuestión de segundos. 20 segundos, 1 minuto, 30 segundos. En esos segundos, tú tienes que subirte. Porque el tren nunca deja de andar. Nunca es que, o sea, en mi caso, nunca se paró el tren. El tren iba andando suavecito, pero en ese suavecito era que tú te tenías que subir. Yo me subo a uno, el otro muchacho a uno, la otra muchacha a uno. Jocelyn, aquí. Porque yo estaba buscando el más cómodo para los niños. Bueno, entre comillas, el más cómodo. Ajá. Ya empieza el tren ahí más duro. Justamente cuando el tren venía pitando, haciendo a una persona homosexual, le salió la cita en ese justo momento. Suerte, bendito sea Dios. Le sale la cita, él se despide de sus otras amistades. Ellos se montan en el mismo que estamos nosotros. La muchacha, primero se montó el muchacho que venía con nosotros, monta a los niños, monta los bolsos, me monta a mí y de última ella no se podía montar porque ya el tren iba andando. Y el muchacho, la muchacha, vino y le hizo así por las nalgas. Y le dio un pues como empujón, sea, vámonos. sí, y la subió. Y ahí, yo iba, como decimos en Venezuela, cagada. Ese tren no iba tan duro, pero o sea, eso no era carretera, eso era montaña o sea, la ruta del tren. Pues. Pero ¿se montaron a mero arriba o entraron así como que al vagón? Es que hay varios. Hay uno que arriba llevan como piedritas, que es el más seguro, porque son como cabinas y llevan la cosa ahí y ahí uno se mete. Hay otros que traen los containers. Ajá. Nosotros nos montamos en el container. Entonces lo que quedan eran espacitos. Como eran cositas así como de gas, no sé, redondas. Ahí era donde uno se sentaba, se metía. Y ahí nos metimos con ese frío. Yo no dormí, obviamente. Yo no dormí. Llegamos a la Coca-Cola, que es Irapuato. Llegamos a la Coca-Cola, Irapuato, y eso era un puente. O sea, vivíamos debajo de un puente, nos quedamos 2 noches, le pagué a un señor para que nos llevara en un taxi. Ese dinero, como ya no nos fuimos, ya no se me devolvió. De ahí los muchachos que nos pasaron la ubicación, que fue donde llegamos a la otra, ellos estaban como que en desacuerdo, nos vamos por aquí, nos vamos por allá, porque migración estaba muy fuerte. Entonces llegó un tren de esos de los que tienen piedritas y se montan adentro.
Los que estaban solos se fueron. Se fueron y ellos, después de que pasaban migración, uno de ellos poncha el tren para esperarlo porque quedó el otro muchacho. Nosotros agarramos Uber y el Uber de nosotros nunca llegó. Llegó el de los otros muchachos y nosotros nos quedamos botados en León. No sé si Guanajuato o León, una de esas dos. Nos quedamos ahí botados. En medio de la nada, en las vías del tren, eso no había ni un alma. La gente que pasaba nos decía, ¿qué hacen ustedes ahí? Porque estábamos debajo escondidos, pues, ¿qué hacen ustedes ahí? Aquí no para el tren, para allá abajo está el cártel, o sea, es peligroso para ustedes, aquí secuestran. Y nosotros, nada, ahora, de miedo, corre para allá, corre para acá, el frío, veíamos las patrullas estas que llevan los que a veces se ven aquí. ¿Los Guardia Nacional o qué? Ajá, eran patrullas, pero Ok. con las armas estas largas. Ajá. Hay muchas personas que le pueden contar su historia, su anécdota, que pasaron mucha necesidad, trabajo, caminaron, pero bendito Dios, nosotros, gracias a Dios, fue así. Pues fue difícil, pero, o sea, al menos no te pasó algo así tan grave. mal. ¿Cómo te ha tratado Juárez? Pues, O sea, la verdad. pues Claro que es un clima, una ciudad totalmente diferente a Caracas, Venezuela. sí, el clima totalmente diferente. Juárez, o sea, yo lo único que me quejo de Juárez es que no hay playa. Ah, yo también, no te preocupes. Muchos de nosotros. Pero Sí. tenemos la presa de Anapra. Eso es lo único que, o sea, en Juárez se vive cómodo, o sea, la economía es muy buena aquí en Juárez. La gente. Bueno. Porque déjame te digo una cosa, Juárez, independientemente de los que somos juarenses, también sabemos que es una ciudad de migrantes, o sea, no nada más de ustedes ahora que llegaron de Venezuela, sino ya anteriormente hasta de nuestro mismo México, o sea. Sí, se habla mucho de Juárez que es como que una ciudad de migrantes, pero del mismo México. O sea, hay gente que sí de allá abajo de Torreón, Durango. Ajá, Torreón, Durango, donde hay playas también. Veracruz, hay mucha gente de Veracruz. En realidad, desde que yo llegué aquí, fue muy poco lo que salí. O sea, yo estuve cuidando a mi hija, a los hijos de la muchacha con que yo vivía, y fue muy poco, o sea, ese contacto con los juarenses. Ya casi vamos a finalizar esta entrevista, Jocelyn, y yo quisiera preguntarte, después de toda la travesía que nos has contado y de tu salida de Venezuela, ahora que pasa esto, o sea, empezando el año 2026 con la noticia de que pues capturan a Nicolás Maduro y Venezuela da un giro en su historia de 360 grados. ¿Cómo lo viste tú esta acción cuando te enteras? Entiendo que tu mamá todavía está en Venezuela, tu familia. Es como un sí, pero un no. Es como un perro de tres cabezas, ¿qué se puede decir? O sea, se llevaron a Maduro, que era como la figura pública, qué sé yo. Pero todavía quedan personas con ese tipo de gobierno, con ese modelo de gobierno, que siguen respaldando y que, o sea, estamos en un veremos hasta que Venezuela no haga una transición por completo, porque todos los venezolanos vamos a celebrar y con Maduro, coño de tu madre, y yo no sé qué, pero no, o sea, sí lo agarraron, sí nos pusimos contentos, sí nos emocionamos, pero el país sigue en eso, o sea, sigue en ese tema, o sea, sigue crisis de luz, de agua, o sea, entonces, ¿qué pasa? Nos alegramos todos, sí, bien chévere, pero, o sea, falta lo más, que termine la transición. Eso es lo que estamos esperando. Pero yo creo que con la entrada de Estados Unidos, ¿verdad? Con su que andan de ahí, independientemente de que ahorita si está al mando o no, o está el gobierno de esta señora Delcy Rodríguez, está esta transición, o sea, ya lo ven como una esperanza al menos de que alguien pudo sacar a Maduro de la presidencia, ¿no? Sí, pero no, o sea, es como que sí, lo sacaron, pero no nos confiamos, o sea, no. Hasta que ya, o sea, Corina Machado, que es la que ha estado luchando, hasta que ella no tome el mando o alguna persona de la oposición que ya esté enganchada con el gobierno de Estados Unidos o mismo el Estados Unidos como tal, que ya nos saquen a un lado todo el gobierno o la gran parte del gobierno, es que nosotros podemos respirar profundo y celebrar.
mientras no, porque es como un perro de tres cabezas, cortaste uno, pero te quedan dos. Entonces es así, o sea, estás alegre, pero no tanto, o sea, Ajá. Todavía está inestable, obviamente, la gobernabilidad del país. Pero tú, en tu opinión, como venezolana y con todo lo que nos has contado desde cómo vivías ahí en esta crisis en Venezuela, ¿estuviste de acuerdo o estás de acuerdo en la injerencia de Estados Unidos, de Donald Trump? ¿De cómo entró, de cómo echó bombazos? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Igual que las personas que tristemente murieron, son personas que en algún momento le hicieron daño al pueblo. O sea, ¿qué empatía le puedes tener a personas que mataban, robaban, se metían presos sin ninguna excusa a personas que estaban luchando por la libertad de Venezuela? O sea, no. O sea, tristemente se buscaron su futuro, su desgracia. Y todavía hay, o sea, todavía hay. Todavía sigue el Diosdado Cabello, el FAE, estos policías malandros que, o sea, se supone que deberían ser para resguardarnos y es todo lo contrario. Entonces, ¿Lo esperabas tú en algún momento como venezolana? ¿En algún momento te ¿de Trump? imaginaste? No. Donald Trump va a venir a echarnos unos bombazos a Venezuela. No, porque es que muchos, o sea, fueron muchos años, mucho va a caer y va a caer ese gobierno y va a caer. Y no caía, y la frustración y llorar y el desespero y la rabia y la impotencia, todo. Y como que no. Hasta, o sea, nosotros quedamos en shock. O sea, celebramos, sí, pero no como en algún momento nos los imaginamos. Y pues, bendito Dios, que se mejore Venezuela, que se mejore Cuba y que todos los venezolanos volvamos a llegar a Venezuela y que Venezuela sea Venezuela próspera como en algún momento lo fue. Si vuelve a ser próspera como lo fue, ¿tú volverías? Obvio. O sea, sí. Sin dudarlo. O sea, sí. Venezuela, o sea, Venezuela es un país que tiene mucho que ofrecer, sino que tristemente cayó en manos equivocadas. Y aparte muy bonito, o sea, yo he visto imágenes, digo yo, como un país así, Bueno, de Caracas estamos a 45 minutos de la playa. Y eso es mar, y mar, y playa, y playa, y playa, y playa, y playa, Pantaleta, y playa, Culito, y playa, y playa, y playa, y playa, Los Ángeles, los niños de playa. Oye, La Jocelyn, comida. ¿qué piensas de la gente que dice o que está defendiendo a Maduro? Que dice, ¿sabes qué? Es que Venezuela estábamos bien, él tenía bien el país. O sea, porque hay gente que sí. Es gente que recibía una tajada del gobierno, que recibía algo que le favorecía a ellos. Es eso, o sea, no más nada. O sea, ¿Había ricos en Venezuela? sí. Éramos muy, muy pobres y había muy, muy ricos, que eran los que estaban con el gobierno. Okay. O sea, sí. O sea, en Venezuela hay oro 24, en Venezuela hay uranio, bauxita, plata, petróleo. O sea, no solamente es el petróleo, son muchas cosas que tiene Venezuela. Aparte que es un país que está pegado cerca del Caribe, no sé, sus playas. Venezuela tiene desierto, tiene playas, tiene también la parte del frío. O sea, también hay lugares que Venezuela es completo. Sí, sí. ¿Tú confías en que si se da esta transición, Venezuela vuelva otra vez a lo que fue? ¿Y confiarías en unas elecciones ahora sí limpias? Tiene que llevar su proceso porque aparte de una crisis económica hay una crisis social. O sea, este gobierno sacó lo más feo que traían en sus corazones por el motivo de sobrevivir, de ya no ser empáticos con el prójimo. O sea, no solamente, eso va a llevar un tiempo, unos años, 4, 5, 10 años en que se acomoda la crisis porque hay una crisis social, si la hay. O sea, aparte de la económica, una crisis social. Sí, claro, todo se desencadenó con este gobierno de Nicolás Maduro. Sí. ¿Tú todavía tendrías esa ilusión de irte a Estados Unidos, aun cuando las cosas mejoraran en Venezuela? Sí, porque es como un sueño frustrado. O sea, yo sí quiero conocer Estados Unidos, más que todo California, que nosotros veíamos Baywatch, Ah, ok. las playas y todo eso, sí. O sea, Ajá. yo quiero ir a las playas de Estados Unidos en algún momento, conocerla, comprar, pero ya está ahí. Yo me siento, o sea, aquí en Juárez yo me siento bien. O sea, económicamente me siento bien. No me hace falta como que ese desespero de entrar, no. Pero sí me gustaría conocerlo. O sea, sí. Cuando suceden esto de los bombazos, tu mamá estaba ya, hablaste con ella en ese momento, ¿qué te platicó? ¿Cómo se sintió? Es decir, nosotros vivimos, como decir, aquí
y allá abajo está el fuerte. O sea, es así. Se miraba todo. Sí, o sea, nosotros vimos en el fuerte también. Caen y se va la luz. Cuando se va la luz, yo veo un estado de un amigo que vive por la Alcabala, por una de las entradas del Fuerte Tiuna, y están bombardeando Caracas. Y yo, ¿qué? No creo. Llamo al grupo y me contesta mi hermana, sí, Ana Karina, el papá Ana Karina también, mi hermana. Y entonces intentamos llamar, mi hermano se comunica, sí, estamos bien, pero se fue la luz, se escuchan muchas bombas y todo esto. Pero nada más son en puntos estratégicos, como fue como que... Mi mamá desaparecía por completo y yo tragaba hondo, profundo, porque yo con esa desesperación, mi mamá, si algo le alcanzó algo, no, resulta ser que no tenía señal. Todo bien, gracias a Dios. O sea, donde nosotros vivimos en Fuerte Tiuna, el Batallón Bolívar, o sea, polígono, eso lo destruyeron. O sea, quedó hecho nada por las bombas. Y pues nada, fueron puntos estratégicos, fueron que si las bases aéreas, y en Fuerte Tiuna estaba Maduro en ese momento, que de ahí fue donde hicieron la extracción. Y pues sí. Pues sí, me imagino, ¿no? Cuando hablaste con tu mamá, con tus hermanos, Sí. esa preocupación, pero pues bueno, con esa sorpresa iniciamos este 2026. Sí. ¿Crees en algún momento que Donald Trump, como lo ha dicho, ¿verdad? Obviamente, gente mitotera, sabemos que hay intereses por arriba del testimonio que ella nos está platicando. Este es un testimonio como de una ciudadana, de calle, de barrio, de los fuertes donde nos comentas que vives y todo. Pero a nivel político, Jocelyn, pues sabemos que los intereses son de petróleo, de muchas cosas de las que nos estás comentando, ¿no? Muchas riquezas que tiene Venezuela. Se ha dicho que Estados Unidos ahorita está pues gobernando o a cargo, es lo que ha dicho, aunque allá en Venezuela lo nieguen, pero que Estados Unidos está a cargo ahorita. Pues fíjate que de ahí directamente en Caracas es como que sí está mandando Donald Trump, pero a paso lento. O sea, él manda, tienes que suelta los presos políticos, la electricidad, todo esto. Entonces sí lo están haciendo, pero lento. O sea, de la última noticia que supe hace 1 o 2 días, que de yo no sé cuántos presos políticos habían soltado 22. O sea, es una cifra muy pequeña para todos los que hay. Entonces es como que sí, pero lento, paso tortuga. Bueno, pero ya es algo, ¿no? Sí. A lo que estaba antes y a lo que es este 2026. Sí, es como, o sea, es como todo lleva su tiempo, lleva una transición. Y en eso están, en el camino de la transición de que ya, sí o sí, ya salga todo ese gobierno. Pues ahí está, estamos conociendo un poquito de este testimonio que te agradezco mucho nos hayas dado aquí en el Punto Mitotero. Ahora estamos en el mitote de Venezuela y toda esta onda. Ustedes han de decir, ya nosotros qué nos importa, pero pues bueno, nos importa porque en algún momento, te digo, fue mucha la gente que llegó de Venezuela y nosotros pues, no sabíamos ni qué onda. Claro, pero para tanta gente, ahora entendemos un poquito de todo lo que tuvieron que pasar para tomar esa decisión de salir y sobre todo tú tan joven, tan jovencita. Fueron alrededor de entre 8 y 10 millones de venezolanos que salieron. Si ahorita en todo lo que nos dijiste escribieras un libro, ¿qué diría la portada? O sea, de la vida de Jocelyn y toda esta travesía. No sé. No sé. Porque digo, te queda, aunque vuelvas a Venezuela, todo esto que hiciste te queda una experiencia de vida. O sea, vas a tener 50, 60, 70 años, primeramente Dios, y es algo que le vas a contar a tus nietos, de cómo saliste, de cómo se dio todo este viaje por Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica. No sé, anécdotas de un venezolano, no sé. Anécdotas de un venezolano, anécdotas de una venezolana en Juárez. Sí, ahí está, Jocelyn, muchas gracias, te agradezco mucho. No sé si nos quieras compartir algo más o a lo mejor algo que quieras decirle a tu familia, a lo mejor esto puede llegar a Venezuela. Pues bueno, gracias a Juárez. Sí, realmente nos abrió las puertas a todas las organizaciones que en este momento están aquí apoyando a los migrantes, que gracias a Dios unos tienen un poco más de suerte que otros en realizar sus sueños, sus metas, su estabilidad para sus hijos mayormente, que es lo que hacemos nosotros, que es pensar en nuestra familia, ya sea hijos y madres, y que bueno, que muchas gracias y que ¿para cuándo la playa? Así sea artificial. ¿Para cuándo la playa? Oye, sí, eso no lo deberían de hacer a todos los juarenses. Donde quiera te vas a encontrar gente fea y gente buena.
en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, donde quiera va a haber buenos y malos. Pero dentro de lo que cabe también aquí en Juárez sabemos abrazar de repente a la gente migrante. Sí, es como todo, o sea, hay gente muy buena, como hay gente que, o sea, y tal vez también uno no es monedita ahora, todos no tenemos por qué agradarle a otros, pero siempre y cuando el respeto por delante. Pero yo me imagino, gente, que si yo voy a Venezuela, pues me traten chido, ¿no? También así como que... Hombre, eso ya no se va a creer. Oh, sí, esperamos algún día podamos entrar también los extranjeros de una manera más libre a Venezuela, porque hasta eso se cerró en algún momento. Jocelyn, pues te agradezco mucho. Te agradezco mucho tu testimonio. Nos vamos a despedir con el grito mitotero. Ya saben, síganos. Es muy importante que nos sigan, gente, este 2026. Más mitote, más entrevistas. Y les recuerdo, si ustedes tienen una historia que quieren venir a contar aquí, que digan, ¿sabes qué? Yo quiero este testimonio, a ver si a alguien les sirve. Mándenos un mensaje, comuníquense con el punto mitotero y aquí los vamos a tener. Sentados como a Jocelyn en esta ocasión. Oye, Jocelyn, pues gracias. Okay. Nos despedimos, gente mitotera. Gracias por habernos acompañado en un episodio más aquí en el punto mitotero. Ya saben, si quieren mitote y les gusta el mitote, pues tengan mitote. ¡Vámonos! Hermanas, llegó el mitote.